Bueno, ¿listo? Em, Vamos pues. Tú me dices. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias, pues en el nombre del Señor y con la ayuda de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que bueno, pues Flor y Canto está bajo su patrocinio y su cuidado. El día de hoy queremos compartir con ustedes de una manera muy particular, preparado con muchísimo cariño, este tema de vivir la cuaresma en clave sacerdotal. Estamos empezando la cuaresma y es un tiempo precioso para que nosotros, mamás espirituales, podamos apoyar, sostener, acompañar a nuestros hijos espirituales, pero no podemos hacerlo si antes nosotros no vivimos esto que queremos para ellos. Entonces, para poder hablar de vivir la cuaresma en clave sacerdotal, primero quisiera poner en claro algunos términos, porque como a veces en los diferentes países no significa lo mismo, pues para poder hablar de lo mismo. Y también, de pronto, tenemos percepciones diferentes. Así que, ¿qué les parece que primero que nada vamos a poner en común estos términos? Vivir la cuaresma en clave sacerdotal, recordando que el sacerdote principal es Cristo, el sumo y eterno sacerdote, y que María está con nosotros. ¿Qué significa vivir? Vivir significa tener ciertas condiciones o formas de pasar la vida, ¿sí? Vivir no nada más es tener vida, sino tener ciertas características o condiciones muy particulares para vivir esta vida que Dios nos ha dado. Por lo tanto, estaremos hablando de que tendremos un estilo de vida específico. ¿De qué depende? Pues de esas características que vayamos tomando. Hay diferentes estilos de vida, aún dentro de la misma vida católica, hay diferentes estilos de vida, dependiendo de estos rasgos. Después, cuaresma. ¿Qué significa cuaresma? La cuaresma es un tiempo de preparación, de conversión, un tiempo de oración, pero sobre todo es un camino hacia Jesús. La imagen aquí, por ejemplo, nos lo dice, ¿no? Es un camino que si se fijan, pues como que va que de su vida hacia Jesús. Es como esta escalera, esta foto yo la tomé, es la curia diocesana de aquí de Querétaro, y me encanta cuando llego ahí porque me paro al pie de la escalera y volteo y digo, wow, o sea, así es la cuaresma. Es un camino que nos lleva hacia algo, ese algo a lo mejor no se ve tan bien, pero cuando te acercas, pues no es otra cosa más que la cruz, que es Cristo, ¿no? Pero me encanta verlo así, que es Cristo en la cruz, porque es el momento máximo del amor de Dios para con nosotros, el momento de la oblación perfecta, el momento de que Cristo entrega su vida por nosotros y nosotros podemos estar con Él y debemos tratar de estar con Él. Entonces, el camino de Cuaresma es este camino que vamos a recorrer para llegar a Cristo, ¿ok? Bueno. Entonces nos está hablando de una espiritualidad. Entonces ya hablamos de que vamos a tener un estilo de vida, una espiritualidad y vamos a hablar ahora de qué es la clave. ¿Qué es una clave? Bueno, pues una clave es una forma de ver las cosas. Es el lado del cristal con que miramos, ¿no? Hay diferentes claves. Puede haber la clave familiar, la clave juvenil. Hoy vamos a ver la clave sacerdotal y para eso les invito a que podamos estar dispuestos a este cambio de clave. Y les comparto esta imagen que me encanta, la mirada, ¿no? O sea, la mirada es importante para poder llegar a tener la clave sacerdotal. En esta imagen, que es de la Cruz de la Unidad, que a mí me encanta, si se fijan, pues yo la traigo aquí en el cuello, María está con Jesús en la cruz. Entonces, esa mirada de ella para Jesús es impresionante, es súper importante tenerla en cuenta porque debe ser la mirada que nosotros tengamos para Cristo y para nuestros hijos espirituales que son otros Cristos aquí en la tierra. Ella no está estorbándole, no está robándole su lugar, simplemente está con él
acompañándole y sosteniéndole con la mirada. ¿Ok? Entonces, bueno, por ahí dejamos este dato un poquito para seguir avanzando y poniendo estos términos en común. Después, sacerdotal. ¿Qué significa sacerdotal? Hablábamos de vivir la cuaresma en clave sacerdotal. Yo sé que ya han hablado de estos temas, solamente vamos a poner algunos lineamientos, que sería que el sumo y eterno sacerdote es Cristo. Él es el sumo y eterno sacerdote. Y de ahí nosotros compartimos ese sacerdocio, pues, por el bautismo. Por lo tanto, entonces estaríamos hablando de que debemos vivir esta cuaresma al estilo de Cristo. Hablábamos de un estilo de vida con una espiritualidad, con una apertura al cambio de clave y entonces con este estilo al estilo de Cristo, que sería el estilo sacerdotal. Y para eso las voy a invitar a que den una leída a la carta a los hebreos, porque toda esta carta habla precisamente de el sacerdocio. Entonces, por favor, de tarea y ojalá que sí nos hagan el favor de leerlo, también darle una pasadita a la carta a los hebreos. Aquí la vamos a estar como desmenuzando un poquito, pero sería muy bueno que pudiéramos leer un poquito más sobre la carta a los hebreos, específicamente, pues el capítulo 4 y el 5, pues sería muy bueno que les diéramos una repasadita. Eh, como decíamos, el sumo y eterno sacerdote, pues es Cristo y Él nos comparte ese sacerdocio de tres maneras. El sacerdocio ministerial, que bueno, pues es el que tienen los consagrados, ¿verdad? Esos hombres elegidos de entre otros hombres, como dice la carta a los hebreos en el número 5, es hombres tomados de los hombres, ¿no? Porque pues no son otra cosa los sacerdotes más que eso, ¿no? Hombres humanos igual que nosotros, con debilidades, con defectos, con necesidades, etcétera, pero también con un amor muy grande a Dios. Cuando Jesús los elige como otros Cristos, ellos por voluntad deciden decir sí, ¿no? Entonces, bueno, es importante tomarlo en cuenta. Después también nos comparte este sacerdocio en el sacerdocio bautismal, que ya hemos hablado de este tema, pues mis comadres lo han hecho con ustedes. Y por último, yo les voy a hablar de este término que se llama, que dice sacerdocio místico. Ya veremos de qué se trata este sacerdocio místico. Vamos a hablar un poquito del sacerdocio ministerial rápidamente porque sé que ya lo han platicado. Es por medio de un sacramento Dios escoge a hombres de entre los hombres para que se santifiquen y santifiquen al pueblo que Dios les confiere, ¿ok? Esta parte es como la más importante. O sea, Dios escoge a alguien con todo y miserias, con todo y angustias, con todo y debilidades, para que se santifique y santifique a ese pueblo que Dios le ha conferido en particular. Vamos tomando estos rasgos porque después nos van a servir también a nosotros, porque como mamás espirituales también podemos ir tomando espiritualmente estos rasgos que Dios les confiere a los sacerdotes, porque una mamá espiritual no es otro sacerdote, pero es la mamá de ese sacerdote, mamá espiritual, ¿no? Entonces, en ese acompañar, pues nosotros podemos ir preparándonos espiritualmente también para santificarnos nosotros y santificar a los que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha encomendado sacerdotes como hijos espirituales y no ha sido de la nada, sino que Dios los pensó para nosotros desde toda la eternidad, no son casualidades. ¿Qué funciones tiene el sacerdote? Bueno, pues por el sacramento pueden obrar in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Por eso pueden impartir los sacramentos. Lo propio es ser, como Cristo, sacerdote y víctima. Y aquí esta palabra víctima yo la quiero subrayar muy, muy, muy así fuerte, porque pues de pronto la víctima pues se ofrece a sí misma, ¿no? O sea, Cristo se ofreció por nosotros y el sacerdote, al ser otro Cristo, al actuar en persona Christi, se ofrece él. Y ahora que hablemos del sacerdocio
místico, bueno, pues vamos a repasar un poquito qué podemos hacer nosotros para unirnos a nuestros hijos espirituales también en esta ofrenda. Por lo tanto, deben estar dedicados a la oración y al conocimiento de la palabra, porque así se van configurando con Cristo. Poco a poco, no es de la noche a la mañana, es todo un proceso y por lo mismo nosotros podemos irles acompañando. Otra función es esta, ¿no? La de administrar los sacramentos porque actúan in persona Christi. Hay dos cosas que solamente el sacerdote puede hacer, dos cosas específicas, el sacrificio eucarístico y la absolución de los pecados. En todo lo demás podemos ayudarle a los laicos, pero solamente el sacerdote puede traernos a Cristo aquí a la tierra en ese sacramento de la Eucaristía, en ese sacrificio perfecto, y él solo puede absolver los pecados, porque es Cristo mismo el que lo hace, no es el sacerdote, es Cristo en el sacerdote. Ahora vamos a hablar un poco del sacerdocio bautismal, que es el que se confiere a todos por el sacramento del bautismo, porque somos sacerdotes, profetas y reyes, como cuerpo místico de Cristo. De hecho, por ejemplo, esto nos capacita a ofrecernos y a ofrecer a Cristo como oblación, ¿no? Porque una de las definiciones de liturgia precisamente es esa, ¿no? Que Cristo, junto con su cuerpo místico, se ofrece al Padre para oblación, una oblación perfecta. Entonces, como cuerpo místico de Cristo, participamos de ese sacerdocio bautismal o real, y entonces estamos al servicio de la iglesia y podemos compartir la palabra de Dios, llevarla a todos los confines de la tierra y por ahí tendremos algunas otras características que podemos realizar, como es ofrecer a Cristo al Padre y ofrecernos con Él. Desde hace mucho tiempo, consultándolo con mi director espiritual, que también es hijo espiritual y padre espiritual, yo le decía que llegó un momento después de un tiempo de oración que me nacía a la hora de la consagración decirle, Señor Jesús, yo me ofrezco como hostia viva junto contigo y así unida a ti junto con el sacerdote que está oficiando y mis hijos espirituales, permíteme ofrecerte al Padre, o sea, no ofrecerme a mí, sino ofrecer a Cristo, porque la intención es unirnos a Cristo. Cristo es la víctima perfecta, la única víctima agradable a Dios, pero si nos unimos a Él en este sacerdocio bautismal y místico, pues podríamos realizarlo. De pronto pensé que era una locura, ¿no? Pero mi director espiritual me dijo que no, que en realidad esto es precisamente lo que podemos hacer los miembros del cuerpo místico de Cristo. Y esto nos da pie a hablar del sacerdocio místico, que es por elección, es decir, quien por voluntad y con total conciencia se ofrece en unidad con Cristo al Padre como víctima, se vuelve un sacerdote místico. Es simplemente una puntualización de este sacerdocio bautismal, pero que con total libertad, pero además con total conciencia, ofrecemos nuestra vida como víctimas unidas a Cristo. Si nos ofrecemos nada más así por nosotras mismas, pues no tiene gran valor. Claro que Jesús toma en cuenta estos ofrecimientos y estas oblaciones, pero cuando unimos nuestra oblación al sacrificio de Cristo, entonces lo que hacemos es ofrecer a Cristo, al Padre, como oblación, como propiciación y como la ofrenda perfecta. Por lo tanto, nos volvemos también parte de esa ofrenda compartiendo este sacerdocio bautismal y místico. Para mí fue muy asombroso saber que eso que en el fondo de mi corazón sentía, ese deseo de ofrecimiento, pues no era una locura, sino simplemente era una inspiración que pues Cristo mismo estaba poniendo en mi corazón para después aceptarla y así poder ofrecer cada día más al Padre estas oblaciones agradables. ¿Cómo podemos vivir? Después de hablar de esto, vamos a ver ahora sí, cómo podemos vivir la cuaresma en clave sacerdotal, ¿no?
A ver, no sé qué se les haya quedado de todo esto, pero vamos a ver ciertas características muy particulares que nos hacen vivir la Cuaresma en clave sacerdotal. Como madres espirituales, estamos acompañando a los sacerdotes. No somos otros sacerdotes, no somos sacerdotisas, somos madres espirituales. Y vamos a ver cómo podemos vivirla. Pues primero, al estilo de Cristo. ¿Cómo fue el estilo de Cristo? Como un ofertorio, ¿no? Vivamos esta Cuaresma como un ofertorio, así como Él lo hizo. Él, como víctima, se ofreció como holocausto. Fue un ofrecimiento total, completo y absoluto. Se ofrece por amor, definitivamente que lo hace por amor, porque sin él deberlo, pues busca reparar nuestros pecados. Y esta parte es muy, muy, muy importante porque mm, pues es como podemos nosotros vivir esta cuaresma como un ofertorio. Es, la verdad es que vale mucho la pena tomar en cuenta esto porque Cristo nos invita a hacerlo como Él lo hizo, como un holocausto, es decir, como una entrega total de nosotros mismos, expiatorio, porque Él se ofrece sin culpa por nosotros y nosotros podemos acompañarle ofreciéndonos por nuestros hijos espirituales. Fue también un sacrificio vicario, ¿no? Porque se ofrece en lugar de nosotros, toma nuestro lugar. Y entonces nosotros también podríamos ofrecernos así, ¿no? En lugar de nuestros hijos espirituales. Propiciatorio, es decir, para alcanzar, calmar la ira de nuestro Señor. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de cómo puede realizarse esto desde nosotros como madres espirituales. Y por último, agradable al Padre. Si nosotros ofreciéramos nuestra oblación así nada más, pues probablemente no sería agradable, pero si lo unimos a la de Cristo, es la oblación más agradable que puede haber al Padre. Por lo tanto, podemos vivir esta cuaresma al estilo de Cristo y también al estilo de María. ¿Cómo es el estilo de María? Bueno, pues es al pie de la cruz, ofreciendo a su hijo y sosteniéndolo solo con la mirada. María no necesita ir a abrazar a Jesús, ayudarle a cargar su cruz físicamente, sino con la mirada, con el corazón, con la oración y con la oblación, ofrece a su hijo al Padre y con esto es corredentora porque nos gana la salvación. Imagínense qué papel tan importante tiene María de sostener a Cristo. ¿Ustedes creen que Cristo por sí mismo no podría haber salido avante de todo? Claro que sí, pero se dejó acompañar, se dejó abrazar desde la oración por su madre, por sus cuidados, por su oración, por su ofrecimiento propio y sobre todo por ese amor tan grande que había entre ellos, que no necesitaban estar en el mismo lugar para sentir las oraciones, ese sostenimiento. En el Via Crucis, de pronto vemos que Jesús tuvo varias caídas y María, de lejos, porque no pudo acercarse, lo mira y lo levanta. Así debemos ser nosotros como mamás espirituales, con una oración, con una oblación, con una mirada, sostener y levantar en el caso necesario a nuestros hijos espirituales, teniendo en cuenta que son humanos y que también tienen carencias y debilidades y muchas necesidades. La principal, compañía y oración. Para poder ofrecer, es necesario primero orar. No podemos ofrecernos ni ofrecer a nuestros hijos espirituales si no oramos al Padre. Y para esto uso esta imagen de Jesús en el huerto de los olivos, en el Getsemaní, donde siendo todo un Dios, llega a esa parte humana y siente la tentación de decir, ya no puedo más, mejor lo dejo todo. Y le dice al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero después inmediatamente viene
ese, ese poner el corazón en las manos del Señor y dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Para poder llegar a ese poner su voluntad en la voluntad del Padre, Jesús ora mucho, ora profundamente, tanto que suda, exuda sangre. ¿Por qué? Porque la oración es profunda, es una oración reparadora, una oración eh, sanadora. Y es importante aquí tomar en cuenta que también nosotros como madres espirituales podemos llegar a tener este tipo de tentaciones. A mí me ha pasado 1200 veces. Yo digo, ¿en qué cosas me meto? Ya no voy a hablar, pero bueno, de pronto aún con la boca cerrada llegan, llegan hijos espirituales o llegan situaciones. Entonces, debemos vivir en una vida de oración profunda, constante, que nuestra vida sea una completa oración. Mónica no les comentó, pero lo comento ahorita, yo tengo un marcapasos desde hace 16 años y medio. Hace un año me lo cambiaron por primera vez y en ese momento yo entendí que la vida se nos va en un instante. Y cuando me lo iban a poner, yo ya tenía mis 5 hijos biológicos, mi chiquita tenía 2 años, y pues yo le decía al Señor, Señor, si tú quieres, llévame, pero garantízame que sea contigo, ¿no? Y si no, si me dejas aquí en este mundo, pues nada te voy a negar. Y pues aquí estoy. Entonces, desde entonces, nada le niego, pero para poder llegar a eso, yo le pedí y o sea, le hice la petición de que aceptara como una oración cada respiración, cada latido de mi débil corazón, cada acto, cada pensamiento, cada angustia, todo momento, cada segundo de mi vida que pasa, que fuera una oración de oblación, una oración agradable, una oración de intercesión. Por eso, las mamás espirituales estamos llamadas a orar todo el tiempo y a orar para interceder. Es así que en esta cuaresma, más que nunca, debemos redoblar estos periodos de oración, que sea constante, continua, para poder lograr la renovación del corazón. Si se fijan, Jesús, después de hacer esta oración, le dice al Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces debemos poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios. De otra forma, no se puede. Para poder llegar a renovar nuestro corazón y que ese corazón de piedra que todos tenemos se vaya calentando y se haga un corazón donde Jesús pueda habitar. De otra manera, Jesús estará con nosotros, pero no en nosotros. Esta reparación, esta renovación, equivoqué el término, esta renovación de corazón precisamente nos lleva a la reparación. Una vez que mi corazón está ya de carne, ya está renovado, puedo llegar a reparar. ¿Y qué significa reparar? Reparar significa arreglar, poner en lugar de. Podemos ofrecer nuestra oración y nuestros actos para la reparación de nuestros pecados y la de nuestros hijos, biológicos y espirituales, y la reparación de los pecados del mundo entero. El Señor Jesús en su coronilla de la misericordia, eso es lo que decimos, esa oración nos pide como propiciación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Por lo tanto, fíjense qué importante es que nosotros como mamás espirituales aceptemos este reto de Cuaresma de volvernos agentes de reparación. Podemos ofrecer por los pecados nuestros, los pecados de nuestros hijos biológicos, los que tengamos, pero sobre todo reparación de los actos de nuestros hijos espirituales, recordando que son humanos y que también tienen dificultades, debilidades y situaciones complicadas. Y como María, podremos sostener así a los que Dios nos ha encomendado. Desde la oración, desde la reparación, sostener con la mirada, sostener con la oración. Para, en los términos bíblicos, la mirada significa la presencia y la oración.
Entonces, si dice, mírame, Señor, significa cuídame con tu oración, bendíceme, Señor. Entonces, así como María sostiene a Jesús con la mirada, nosotros podemos hacerlo también con nuestros hijos espirituales a distancia. Recordamos bueno, nuestros hijos espirituales son hombres que tienen fallas y debilidades y que necesitan, ellos más que nadie, de nuestro apoyo, porque el demonio busca ponerles el pie para que caigan. Porque como son otros Cristos aquí en la tierra, si no pudo con Cristo, pues va a buscar que esos otros Cristos caigan para poderse burlar, para poder sentir que ganaron, que ganó el demonio. Pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y para eso podemos nosotros ofrecer nuestra oración en reparación de las situaciones que se les vayan presentando a nuestros hijos espirituales. Orar, ofrecer, bueno, orar, renovar, reparar y después viene la oblación, el ofrecimiento. ¿Qué es una oblación? Pues una oblación no es un sacrificio normal, común y corriente. Una oblación es una ofrenda que se realiza hasta que el don visible sufre una transformación. Una oblación entonces implica de esa transformación de nuestro corazón para que sea una oblación fructífera, fecunda. Es por esto que debemos poner nuestro corazón al servicio de Jesús y hacer que nuestra voluntad esté siempre en la voluntad de Dios. Porque no siempre hacemos la voluntad de Dios. A veces nos dejamos nosotros guiar y le entorpecemos el camino. A veces le estorbamos porque pensamos que hacemos lo correcto, pero siempre es mejor hacer lo que Dios quiere, aunque de momento no parezca lo mejor. ¿Qué podemos ofrecer? Porque pues a lo mejor esto ya de la oblación está como ya muy elevado, ¿no? Y dicen, no, híjole, está como muy fuerte, ¿no? Tendría que pasar toda la vida ahí en la iglesia o no sé. No, 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 no. ¿Qué podemos ofrecer? Primero que nada, cumplir con nuestros deberes de Estado propios de nuestro estado de vida. O sea, esa es la primera y la más agradable oblación que podemos hacer. Cumplir con santidad nuestros deberes de estado de vida. Santificarnos en lo cotidiano, en lo pequeño, en el día a día. Hacer con amor todo lo que nos toca. Y siempre pensando en ofrecerlo. Señor, si barro, barro por amor a ti y lo ofrezco por mis hijos. Lo ofrezco en reparación por los pecados del mundo. Lo ofrezco. Dios puede tomar esa oblación, aunque no la ofrezcamos, sí, pero a Él le agrada muchísimo que seamos así, sacerdotes, que ofrezcamos esa oblación, que podamos tener esa humildad de decir, Señor, te ofrezco esto pequeñito, esta nada que somos, para que tú la tomes y la hagas un todo contigo. Entonces estamos llamados a santificarnos en lo cotidiano y santificar a los que nos han sido confiados. ¿Se fijan qué similitud tiene esto con lo que son las funciones del sacerdote? No tiene mayor problema. A esto se le llama tomar la cruz de cada día. ¿Se acuerdan que en la palabra de Dios, pues cuando le preguntan a Jesús, ¿qué más tenemos que hacer? Él dice, toma tu cruz de cada día y sígueme. Y qué difícil es tomar la cruz de cada día, porque actos heroicos podemos hacerlos por una gracia especial, por un empeño fuerte, y a lo mejor son aislados, pero tomar la cruz de cada día implica poner toda nuestra vida en clave de oblación. Gestar la cruz en nosotros implica gestarla en los demás. Es decir, si yo acepto la cruz, la tomo como propia y la voy encarnando en mí, también la estoy encarnando en los que Dios me ha encomendado, en mis hijos biológicos y espirituales.
Que dicho sea de paso, las que tenemos hijos biológicos también deberían de ser hijos espirituales, ¿no? Pero bueno, el punto es que debemos gestar esa cruz, debemos hacerla propia, encarnarla, porque nadie da lo que no tiene. Si queremos ofrecer con amor esa cruz, debemos tomarla con amor y hacerla propia, hacerla parte de nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo lo hacemos? Que lo cotidiano se vuelva una oblación agradable a Dios. Y entonces le estaremos dando un sentido redentor al dolor, porque el dolor da vida. Es muy fácil ofrecer el gozo, pero ¿cuánto trabajo cuesta ofrecer el dolor? Hay una canción por ahí de Gesed que una comadre muy querida me dijo un día que seguro me iba a gustar y por supuesto que sí, ha sido parte de mi vida espiritual, un pilar. ¿En el monte Tabor o en el jardín de los olivos? ¿En dónde le queremos acompañar a Jesús? ¿En el gozo o en el dolor? Claro, podemos acompañarlo en todo momento, pero en el gozo es más fácil y en el dolor, pues pocos lo pueden acompañar. Cuando ofrecemos el dolor, nos volvemos fecundos porque la cruz da vida. Les comparto un poquito de esto que están viendo. Es pues un signo que Jesús me dio, que Dios me dio en una oración y que yo he tomado como ese signo propio de mi espiritualidad, donde el Espíritu Santo, que fecunda mi alma, me hace ofrecer y unirme en Jesús y en María con mi hijo espiritual para que dé vida y salga otra vez por el fuego, pero estamos escondidos en el corazón de Jesús. Es todo un estilo de vida, una mística, pero que habla de esto, de esa cruz que da vida. Y en la Cuaresma estamos precisamente hablando que estamos en ese camino hacia la cruz. Entonces, ¿cómo vivir la Cuaresma en clave sacerdotal? ¿Cómo creen que podemos hacerlo? Bueno, pues es algo muy sencillo. Primero que nada, debemos hacer conciencia de nuestra humanidad y de nuestras miserias. Y hablo en primera persona porque después vamos a hacer el ejercicio para los demás. No podemos dar a otros lo que no tenemos nosotros. Hacer conciencia de nuestra humanidad, de nuestras limitaciones y miserias. Debemos hacer un ejercicio en esta Cuaresma y yo las invito a hacer un ejercicio de un examen de conciencia muy, muy profundo, general. Que Dios nos conceda la gracia de recordar todo aquello que hemos tenido como debilidades, como miserias, como faltas. Y hacerlas conscientes nos permite redimirlas. Lo que no se asume no se redime. Por lo tanto, es importante hacer esta conciencia. Después, con esta conciencia de nuestra humanidad y debilidad, podemos caminar en este camino de Cuaresma para llegar a Cristo en la oración y en el renovar el corazón. Y entonces, pues podemos buscar tener un itinerario de Cuaresma, de oración. Si no tienes el hábito de rezar el ángelus, pues empieza por el ángelus, que María te va a ayudar. Ahora propiamente en la Cuaresma, pues es muy adecuado rezar el Via Crucis, por ejemplo. Podemos buscar tener la liturgia de las horas, que el que reza la liturgia de las horas no pierde la fe. Orar para renovar nuestro corazón. Yo creo que nunca tenemos el corazón perfecto, solamente cuando estemos con Dios y si Él nos da la gracia, pero siempre hay algo que renovar, siempre hay asperezas que limar. Y fíjense, cuando vamos empezando en el camino espiritual, pues las asperezas son gigantes y se ven, ¿no? Así a 1000 kilómetros. Conforme vamos avanzando en el amor a Dios y en el trabajo espiritual, las asperezas se vuelven cada vez más chiquitas, ligeras. No quiere decir que sean menos graves, simplemente
se ven menos. Es ahí donde debemos poner el ojo y hacer un alto en el camino para ver qué es lo que nos está fallando. Se vuelven más sutiles porque se pueden disfrazar estas debilidades de cosas buenas, de virtudes. Hay que discernir qué es lo que Dios necesita que renovemos y que le demos permiso de tallar nuestro corazón para que lo siga moldeando como el corazón de María. Porque una madre espiritual debe tener como molde a la Virgen María. Imagínense nada más. En un tercer momento, yo las invitaría a reparar y a sostener, ya que tengo esta apertura de corazón, ya que le pedí a Jesús que me transforme el corazón. No voy a esperar a que sea una transformación completa, total y absoluta, no, sino que ya que tengo esa actitud, ofrezco todo lo que estoy haciendo para reparar los pecados nuestros, de nuestros hijos y del mundo entero, y así poderlos sostener. Y fíjense, aquí viene algo bien importante. Nosotros con María podemos sostener a Cristo en la cruz. San Pablo dice, ¿no? Que podemos sufrir en nosotros lo que le faltó a Cristo, porque quiere Jesús que nos unamos a Él en esta oblación agradable al Padre. Y nosotros como mamás espirituales, junto con María, podemos abrazar desde la oración, la renovación del corazón, para reparar y sostener a Cristo y sobre todo a Cristo en nuestros hijos espirituales. Y por último, la oblación. Ya que tenemos este camino de preparación, entonces sí, vendrían los momentos de oblación. Y fíjense bien, ayer platicando con uno de mis hijos espirituales de este tema, le decía, pues es que cuando estás en la oblación y en la oración, porque es un círculo, ¿no? Una oblación se puede volver oración. Pueden llegar momentos espirituales de oración de mucha unidad con Dios, porque si se fijan, una oblación une, ¿no? Es ya la parte de la donación y esa donación pues une a Cristo, se vuelve pues parte del proceso unitivo. Entonces, si yo me ofrezco como víctima junto con Jesús, me estoy uniendo a Él. Y entonces vienen estos periodos de caramelo, de miel, de estar con Cristo, de abrazarlo, y no nos podemos quedar ahí. Ayer les digo que dialogaba con este hijo espiritual y le decía que me parecía que justo esto era lo que pasaba cuando Jesús le dice a María Magdalena, bueno, en la Biblia dice, no me toques, pero hablábamos de que la traducción es, ya déjame. Es decir, tengo que ir al Padre. Si es ya déjame, implica que lo estaba abrazando, que se le echó a los pies y lo abrazó. Estaba unida a él. Pero él le dice, ya déjame, porque tú tienes que ir a cumplir tu misión y yo tengo que ir al Padre. Y entonces viene otra vez ese volver a la humanidad, regresar los pies a la tierra y decir, ¿qué tengo que hacer? Mi misión de Estado, mi labor apostólica. Y entonces regresamos a este camino de oración que nunca se acaba. Si se fijan, este proceso no se acaba. Una oblación, ya casi por último, en esta cuaresma, Dios me ha permitido reflexionar un poco sobre la oración que se hace en la misa, cuando el sacerdote eleva las especies y dice, por Cristo, con Él y en Él. Y yo decía, Señor, pues es que son diferentes tipos de oblación. Una oblación por Cristo, en el nombre de Cristo, por Cristo. Con Cristo, Señor, acompáñame, yo quiero estar contigo y en Cristo. Y aquí les pongo esta cruz de la unidad
que es el ejemplo más perfecto de esto que estamos hablando. Una oblación en Cristo es como la que hace María. Si se fijan en esta imagen, María no está pisando el piso, está suspendida y tomando a Jesús, pero ¿ya vieron de dónde está unida? Del cáliz, le está recogiendo la sangre. Y entonces, esto significa que están unidos en la oblación, en la ofrenda. Y María sostiene a Jesús y Jesús sostiene a María. ¿De dónde están unidos? Por la mirada. Y entonces se puede decir que María está en Cristo, con Cristo y por Cristo. O al revés, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Ojalá que esta oración nos demos tiempo cuando vayamos a misa con Jesús elevado, expuesto, cuando el sacerdote nos lo muestra, que pensemos 2 veces o 3 o 5, que nos metamos en esa oración y que quienes quieran, en ese momento le digan: Señor, permíteme unirme a ti. Y sobre todo, que le digan que así como está oblado, nos regale su amor a toda la humanidad. Bueno, pues otra forma de hacer esta oración, como les decía, es rezando el Vía Crucis y con mucha humildad y con mucho cariño, y haciendo caso a mi director espiritual, pues yo les comparto este Vía Crucis, que es un Vía Crucis que en oración ha salido, porque son reflexiones, oraciones, poemas de cada una de las estaciones. Es el segundo año consecutivo que varios hijos espirituales míos, junto con una servidora, estamos meditando este Vía Crucis, estos poemas, oración, y bueno, pues cada uno me ha dicho que les sirve de oración, así que hoy los quiero compartir con ustedes por si es de utilidad, y también les quiero compartir esta hojita que Mónica me va a hacer favor, no sé si ya la haya compartido, pero si no, lo va a hacer. Se las voy a dejar. La dinámica va a ser la siguiente. La idea es que ustedes la impriman o la copien, como quieran, y entonces puedan generar su itinerario de Cuaresma. Que en la parte de abajo, aquí, pongan sus defectos, las miserias, todo aquello que quieren y que van a ser el propósito de cambiar. En esta parte, que pongan la oración y cómo van a renovar ese corazón. Acciones concretas, porque si no ponemos acciones concretas, se nos va la vida en pura filosofía, ¿no? Acciones concretas para esta Cuaresma, al fin que va empezando. Después, en el travesaño, vamos a poner qué acciones vamos a realizar para reparar y sostener. Y por último, ¿cuál va a ser nuestra oblación? Eso que Dios te ponga en el corazón, lo anotas ahí. Y cuando llegue la Semana Santa, en el Viernes Santo, junto con María, lo pones al pie de la cruz. Pues ojalá que sea de utilidad y pues que todo sea para la máxima gloria de Dios. Yo con esto termino este tema, esperando que no les haya hecho muchas bolas ni que les haya puesto el pie, sino que les haya ayudado.